Las escuelas que tenemos, que obviamente son las que nos da este sistema educativo, se crearon para un mundo que ya no existe. Hablemos de educación en Cambio 16 Televisión. Hoy tenemos con nosotros a Sonia Díez, que es presidenta del grupo educativo Horizonte Ítaca. Bienvenida. Muchísimas gracias. En tu libro Educación propones una serie de claves para cambiar los sistemas educativos actuales. ¿Por qué es necesario dicho cambio? Las escuelas que tenemos, que obviamente son las que nos da este sistema educativo, se crearon para un mundo que ya no existe. Y es necesario que seamos conscientes de que estamos formando a niños que entran con 3 años, salen con 18, es decir, dentro de 15 años, para un mundo muy diferente. Entonces, los cambios a los que yo apelo son cambios que simplemente están orientados o inspirados en aquellas cosas que ya estamos viendo que van a suceder. Los niños merecen poder estudiar en unos espacios y a través de unos métodos y con los recursos que se les va a exigir que ellos luego tengan competencias en el mundo en el que luego van a tener que desempeñar su labor profesional. ¿Considera que en realidad los niños hoy en día son el centro de la educación o hacen falta cambios para ir hacia esa realidad? No lo son, porque si lo fueran nos importaría mucho más que mañana, habitualmente cada día, entre semana, van 8 millones de niños a la escuela, de los cuales con los índices de abandono y de fracaso que tenemos, les corresponde tranquilamente 1,5 millones, 1.600.000 niños van a fracasar y no hacemos nada. Entonces, si fuera nuestra prioridad, el pacto educativo del que siempre estamos hablando estaría girando en torno a esa necesidad. Me gustaría que nos explicara una cuestión que se recoge en el libro y que nos ha llamado especialmente la atención, y es que los niños del futuro no se merecen la educación del pasado. ¿Qué quiere decir con esta afirmación? Mira, los niños para los que corresponde la escuela que tenemos son los niños de la Revolución Industrial, es decir, la escuela actual no tiene todos los siglos de historia que tiene la humanidad, tiene 2 siglos nada más. Entonces se crearon unas escuelas para comunidades donde las familias eran muy grandes en contextos muy pequeñitos, es decir, en pueblos, poblaciones muy pequeñas. Entonces los maestros, las escuelas venían a abrir el mundo, venían a enseñarles a estos niños que tenían limitado su espacio de relación con el mundo en el que vivían, pues iban a abrirles canales, horizontes, ilusiones. Ahora vivimos en una realidad que es completamente la opuesta, es decir, familias muy pequeñas, en muchos casos incluso monoparentales, que lo que necesitan es ser conscientes de que sus niños viven en comunidades globales con un índice, con una cantidad de información continua que es muy difícil de asumir, donde hay que formar precisamente ese criterio crítico, ¿no? ¿Qué es lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdad, lo que no? Lo que yo pienso que es correcto desde el punto de vista moral, ético, de comportamiento personal, lo que se integra en lo que yo soy y lo que es de otros, no me resulta accesorio. Es decir, un mundo que necesita dominar mucho mejor las tecnologías, la comunicación, la capacidad de trabajar en equipo, el sentido crítico, que ya lo he dicho, y sobre todo la capacidad de dar respuesta a problemas que todavía no existen, es decir, de dar soluciones creativas ante las eventualidades o problemas que nos vayan surgiendo. ¿Qué relación deberían de tener, en tu opinión, los conceptos de educación y emprendimiento? Tendrían que tener una relación directa, porque si estamos diciendo que la educación es un contexto que está en proceso de cambio, es decir, es una profesión que está en un proceso de cambio profundo, no hay ninguna manera de cambiar sobre la base de las seguridades, es decir, esto es como si pensamos en la tecnología, ¿no? Todas las revoluciones han venido siempre motivadas por la capacidad que tienen los emprendedores de idear o gestionar escenarios posibles, pero diferentes al actual. Entonces, el cambio de un paradigma requiere de emprendedores que sean capaces de explorar espacios diferentes. Si seguimos centrados en un mundo en el que la previsibilidad de un temario académico, unas clases orientadas hacia el maestro como única fuente de referencia de aprendizaje, si seguimos pensando que los niños van a aprender mejor porque haya uno que esté enseñando en vez de recibir toda la información y gestionarla convenientemente que ya el propio contexto le está dando, quizás estamos en un error profundo y entonces para salir de ese error
para dejar esas 4 paredes sobre las que estamos trabajando y poder abrir ese campo de una forma diferente, hace falta que alguien se atreva a hacerlo y a idear cosas nuevas y a plantear soluciones diferentes. El mundo educativo en el resto del mundo, quizás en España no tanto porque la legislación es muy rígida, en el resto del mundo está haciendo muchas cosas muy interesantes y algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas se pueden simplemente copiar y adaptar a lo que cada uno tiene en su escuela. Sonia Díez, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a vosotros por invitarme y dar voz y espacio a algo que creo que es posible, que es la educación, es decir, la educación orientada hacia las acciones que nuestros niños merecen y necesitan para un mundo que yo creo que puede ser ahora con un cambio importante. Gracias.